están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Esto es Punto de Encuentro. El jueves 17 de octubre recién pasado se desarrolló la segunda conferencia anual exponencial de la Universidad del Desarrollo, cuyo tema era bienestar y felicidad. ¿Cómo se construye el bienestar? ¿Qué elementos pueden ayudar a alcanzar el bienestar? ¿Es lo mismo bienestar que felicidad? Vamos a conversar con Jaime Silva, psicólogo, doctor en psicobiología y director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto que nos hayas recibido. Hola Miriam, muy bien, muchas gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Feliz de estar aquí una vez más y poder tener estas conversaciones, ¿no es cierto?, de temas que le resultan interesantes a la gente De problemas que nos y que, importan. y que nos importan, ¿verdad? Muy bien. Exactamente. Oye, a ver, cuéntame primero cómo les fue en esta exposición. ¿Cuántas personas Ujú. habían? ¿Todos exponían lo mismo? Cuéntame un poquito cómo fue esta conferencia, la segunda conferencia anual que hicieron hace poquito rato. Ajá, bueno, nuestra conferencia anual exponencial de la Universidad del Desarrollo es una conferencia que cada año eh, intenta abordar una temática que es de alto interés público para poder abordarla desde distintas disciplinas, ¿ya? Entonces, en este año, la temática fue bienestar y felicidad y se abordó desde la filosofía, la neurociencia, la economía, la psicología y otros enfoques para en realidad poder generar un espacio de discusión, conversación y sobre todo reflexión sobre las temáticas, ¿no es cierto?, que Exponencial intentan, ¿no es cierto?, difundir. Y este año, como tú bien dijiste en la presentación, bueno, trabajamos bienestar, felicidad, realizamos distintas conferencias y a mí me tocó también participar como conferencista. Así que fue, bueno, fue un evento bastante grande, llegaron alrededor de 600 personas y lo bueno es que si hay gente que tiene interés, en la página de la Universidad del Desarrollo va a estar disponible un video donde entiendo van a estar, si no todas, la mayoría de las conferencias que se pueden realizar ahí con calma y con tiempo. ¿Mm? Oye, qué bien y qué buena la idea de tomar estos dos conceptos de felicidad y bienestar desde distintos puntos de vista, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la salud, de la parte de la economía, Ujú. bueno, obviamente desde el punto de vista psicológico también, porque quizás con lo que uno más asocia, ¿no? El tema. ¿Cuál de las exposiciones, que no fuera la tuya, obviamente, te llamó más la atención? Por alguna cosa que, no sé, que fuera como extraordinaria o que tú no la habías pensado o Claro, como más innovadora. entiendo. Entiendo, mira, yo creo que quizás lo que te podría decir que me llamó más la atención en realidad tiene que ver con un enfoque como distinto a lo que tú me estás diciendo, que es justamente poder darme cuenta que había mucha convergencia entre las exposiciones. ¿Ya? Yo inicialmente pensé que esto iba a ser como enfoques muy como incluso competitivos, como que había una visión, la otra muy opuesta. Y yo te diría que justo como una investigadora que se llama Lorraine Besser, que es filósofa, comenzó diciendo como primera conferencista, fue que justamente desde la filosofía lo que una podía observar, obviamente, es que estos conceptos en realidad han ido como de alguna manera desarrollándose, por supuesto que ha habido enfoques que enfatizan una cosa u otra, pero a la larga existe cada vez más conciencia de que hay algunos elementos que van constituyendo la experiencia de bienestar y felicidad. Y ahí creo yo que quizá el aporte que yo pudiera decir como primera cosa a nuestra conversación es que más que ser algo específico, yo te podría decir que como que la gran conclusión es que el bienestar en general y la felicidad como uno de sus componentes justamente aluden a fenómenos, experiencias que están constituidos por distintos elementos, que no son una sola cosa, y que por lo tanto en la vida no es que uno pueda tener como una especie de receta donde tú digas, mira, si yo, no sé, hago ejercicio, voy a tener bienestar y se resuelve el problema, ¿te fijas? Sino que como son tantas dimensiones, en realidad tenemos distintos desafíos, y más aún estos desafíos, fuera de ser diferentes entre ellos, también son distintos en distintas etapas de la vida, en distintas sociedades,
¿te fijas? Y por tanto, creo yo, y eso es muy importante, enfatizarlo, no hay una receta ni hay alguien que te pueda decir, mira, yo tengo el secreto del bienestar y la felicidad. Yo creo que también esa sería como la segunda conclusión. El bienestar y la felicidad tiene mucho también de la historia de cada uno de nosotros puesto ahí, ¿verdad? Y por eso creo yo que es importante tener la conciencia de que para avanzar en ese camino no hace falta que alguien nos venga a revelar una verdad, ¿verdad? Sino que hay que, ojalá, conectarse con uno mismo en esa trayectoria, en ese camino, para poder llegar a un buen lugar. ¿Mm? Oye, a mí me llamó la atención en lo que acabas de decir, en que dijiste el bienestar y la felicidad como uno de sus componentes. Uno tendría Ujú. tendencia a pensar al revés, que el bienestar sería uno de los componentes de la felicidad, ¿no? Es al revés. Definamos lo que es bienestar. Sí, yo diría que el bienestar más bien hace referencia como a un estado general, ¿no es cierto?, donde la persona tiene un buen funcionamiento, no solamente psicológico, sino que también un funcionamiento físico, ¿verdad? Donde esta persona está en armonía con su entorno, sus relaciones interpersonales, y donde su vida tiene un sentido no solamente en el momento, sino que también en su ciclo vital, ¿te fijas? Entonces, el bienestar en realidad es un estado que uno va como tocando, alcanzando, pero que siempre hay que mantenerlo. Es como una plantita, que si tú dejas de regarla, te fijas, la plantita no va a seguir viviendo o no va a estar, ¿cómo se llama? De la misma forma que estaba cuando estaba siendo cuidada. Entonces, más bien se trata, como he dicho varias veces, un camino, se trata más bien de identificar cuáles son los elementos más relevantes para alcanzar mi propio bienestar y alimentar esos elementos, ¿verdad? En el momento en que me estoy desarrollando en mi etapa y en mi etapa específica de la vida en la cual me encuentro, ¿te fijas? Eh, y entonces el bienestar tendría como aspecto genérico, donde se engloba de manera integral al individuo en su entorno. ¿Mm? Oye, ¿tiene algo que ver, alguna relación entre el bien? Me refiero no al sentirse bien, sino que al hacer un bien y la Ujú. felicidad. ¿Existe eso? Siempre uno dice que si tú haces el bien en algo, ya sea ayudando en lo que sea, depende de tus creencias, obviamente, pero haciendo el bien, ya sea para otras personas, para los más necesitados, para lo que tú quieras. Ujú. ¿Existe esa relación entre el bien y la felicidad? Sí, en general uno pudiera decir, mira, para alcanzar un nivel de bienestar, uno de los elementos que uno tiene que aprender como a equilibrar es la capacidad que tenemos de ser generosos, es la capacidad que tenemos de ser empáticos, es la capacidad de tener gratitud. ¿Te fijas? Hay hartos elementos que tienen que ver con las relaciones y con reconocer al otro, ¿verdad? Que van a proteger mi desarrollo y van a proteger mi bienestar psicológico, ¿ya? Pero todo eso también tiene que estar en equilibrio con lo que nosotros llamamos eh, eh, o sea, no con lo que nosotros llamamos, tiene que estar en equilibrio con la persona a través de un fenómeno que llamamos homeostasis social. ¿Qué significa esto? Que así como yo soy capaz de ver a los demás, ponerme en su lugar, actuar en base a cosas que ellos necesitan, también tengo que ser capaz de ver qué es lo que yo necesito, qué me hace falta, cómo me tengo que cuidar, ¿te fijas? Es un equilibrio. Así como si yo enfatizo mucho lo que me sucede a mí, me vuelvo una persona egoísta, te fijas, autocentrada. Si yo estoy siempre al servicio de los demás, me vuelvo una persona condescendiente, que de alguna manera sumisa, que de alguna manera no tiene un camino propio o un punto de vista propio o necesidades propias. ¿Te fijas? Entonces, por eso te decía al principio, estos componentes como que en el fondo si nosotros vamos conversándolos, vamos a ver que todos tienen sentido y que todos de alguna manera yo los sabía de antes, de alguna manera intuía que eran importantes, pero creo yo que acá lo que estamos como desarrollando y comprendiendo cada vez más es que se necesitan distintos elementos para alcanzar el bienestar y esos elementos tienen que tener un equilibrio entre ellos. No hace,
no basta solamente con ser generoso, ¿me entiendes? Porque si yo no me cuido a mí mismo, también me puedo transformar en una persona que es generosa, pero como de manera instrumental, ¿te fijas? Por eso el equilibrio siempre es tan relevante. Claro, que dejo de tener de alguna manera identidad propia, ¿no es cierto? Ahora, en busca de Exacto. esa identidad uno puede pasarse la vida entera hasta saber Mm. realmente lo que quiere, quién es, etcétera. Pero tú también dijiste al principio algo obvio, ¿no? Que el bienestar y la felicidad depende mucho de cada persona. Ya no de llegar a lograrlo, sino que más bien de las creencias y de lo de las razas, de los lugares donde vive, de dónde fue de dónde es su entorno. Depende de muchas cosas. No es lo mismo para nosotros que a lo mejor para los orientales, ¿no es cierto? Ujú, Eh, ujú. desarróllame un poquito más eso, porque yo pensando y llevándolo, por ejemplo, a una persona nacida en un lugar muy vulnerable, con condiciones muy malas, con otra persona que tiene condiciones extraordinarias, lo tiene todo dado, digamos, nació en cuna de oro. Cuéntame, ¿cuál podría ser ahí, cómo logra cada uno de ellos llegar a esta identidad propia y llegar entonces a lograr un Claro, bienestar? claro, en tu pregunta hay como elementos que son distintos, ¿sí? Porque uno puede hacerse la pregunta uno y decir, oye, ¿el bienestar tiene que ver con la cultura? Claro que sí, ¿ya? Por ejemplo, en las culturas asiáticas, el- las relaciones humanas, ¿verdad? Se dan en contextos donde uno, por ejemplo, muestra menos su mundo emocional. Por tanto, ahí el bienestar también se relaciona con saber, por ejemplo, guardarte tus emociones para adaptarte a los contextos, ¿no es cierto?, sociales. Mientras que en otros países centroamericanos, por ejemplo, teniendo la misma emoción, la persona la expresa más, ¿ya? Y no es que en el fondo el mundo interno sea distinto, el mundo interno puede ser el mismo, pero la expresión está mediada por la cultura, ¿ya? En ciertas culturas, por ejemplo, se entregan responsabilidades y se le da un lugar a las personas en su desarrollo que pueden ser muy distintas unas de otras. Por ejemplo, en ciertas culturas, a las personas de mayor edad se les da un lugar relevante en la sociedad, se les da un lugar de sabiduría, un lugar donde estas personas tienen la capacidad de aportar desde su experiencia, desde su conocimiento, y por tanto, cuando en esa cultura uno llega a cierta edad, uno empieza a jugar un rol importante en la sociedad. ¿Te fijas? Ese rol que en los estudios del bienestar le llaman el propósito, puede ser un protector muy importante del bienestar y la salud mental de una persona, ¿ya? Pero en culturas como la nuestra, por ejemplo, donde uno de los aspectos más importantes de nuestra cultura es la producción, pareciera ser que las personas, al dejar de producir, es decir, al dejar de estar en el mundo del trabajo, perderían su importancia en la sociedad. Entonces tú tienes ese contraste de sociedades donde cuando yo ya dejo de trabajar y eh, tengo, ¿no es cierto?, este espacio en la vida, la sociedad me entrega un lugar y me dice, usted es el depositario de la experiencia, necesitamos hacerle preguntas. En otra le dicen, usted en realidad, mire, haga su lado porque aquí tenemos que producir. Entonces se producen culturalmente, ¿te fijas? Diferencias tremendas, tremendas, y eso afecta a la vida de las personas. Entonces, esta discusión que nosotros estamos teniendo no es una conversación trivial o que en el fondo dé lo mismo, ¿ya? Porque uno pensaría que los países en el fondo están destinados a promover, proteger y solo centrarse en su desarrollo económico, y eso es un error grande. En realidad, si tú no, fíjate lo que yo te acabo de contar no tiene mucho que ver con la economía, sino que cómo, en el fondo, las culturas le dan un lugar o no a las personas en su desarrollo. Te fijas que no tiene nada que... Y esto en el fondo tiene grandes consecuencias, ¿ya? Y eso es un tema, el tema cultural, como te lo estoy mostrando, obviamente, tiene una influencia en lo que nos sucede. Otro ejemplo de lo cultural es que en las culturas occidentales nosotros le damos mucho énfasis a la felicidad, ¿ya? Y tendemos a pensar que la felicidad es la única emoción o estado afectivo en el cual debiéramos estar. Y eso se produce en una como especie se transforma como una especie de mandato social, ¿ya? Algunos autores han llamado eso la tiranía de la felicidad, donde las personas en el fondo se sienten obligadas o al no tener esa emoción se sienten culpables de no tener la verdad,
generando un contexto en el cual la exigencia de felicidad, paradójicamente, se transforma en un generador de problemas de salud mental y de bienestar. Ahí tiene otro tema cultural, ¿ya? Claro. Y otro tema distinto es si el nivel socioeconómico, el desarrollo económico, tiene una relevancia en eh, ¿cómo se llama? El bienestar y la felicidad de las personas, ¿ya? Y lo que se ha visto ahí es que hay ciertos márgenes donde lo económico es relevante, sobre todo los márgenes medios, es decir, cuando uno tiene niveles socioeconómicos intermedios comparativamente en una sociedad, cambiar esos márgenes produce cambios grandes en el bienestar también, ¿ya? Pero por otro lado, cuando las personas alcanzan cierto nivel económico, después desde ahí, no es que si yo sigo aumentando, sigo aumentando mi bienestar, es como que se estabiliza en un punto, ¿ya? Y por tanto lo económico tiene una influencia grande, pero en zonas intermedias, ¿de acuerdo? Y por otro lado, es importante, creo yo, decir que cuando tú ves las naciones y su felicidad, lo que marca más la felicidad y el bienestar tiene que ver con las comparaciones que yo hago de mi propio nivel económico y mi entorno. Entonces, cuando mi entorno es muy parecido a mí, la gente es muy feliz. Ya. Pero cuando la gente ve mucha diferencia, ¿verdad? Entonces yo tengo, no sé, tengo A y el vecino tiene A, B, C, D, F, surge el malestar como una experiencia en la comparación con otros. Entonces, lo que se ha visto es que las sociedades muy desiguales en lo económico tienden a generar malestar psicológico o poco bienestar, si tú quieres. Por eso podría ser entonces una de las causas de que Chile en este momento tenga una salud mental muy mala. Me voy a salir del tema, pero de alguna manera, Claro, no, no, sin duda yo te diría que uno de los problemas de Chile probablemente grandes son dos, creo yo. Uno es justamente esto que estamos hablando. Chile es un país que todavía tiene niveles de desigualdad muy grandes comparado con otros, ¿ya? Y ahí tenemos que avanzar sin lugar a dudas. Pero yo te diría que el problema más grande de Chile no es en el fondo que exista esta desigualdad, sino que en el fondo no hay un acuerdo de cómo resolver y cómo avanzar. Entonces el mundo político está enfrascado en conflictos entre ellos y la sociedad en general permanece en un estado por muchos años ya de incertidumbre. Y eso yo te diría que es muy nocivo para el bienestar de la sociedad. oye, en ese sentido entonces el tema de la confusión, el tema de la indecisión, el tema de que no se sabe para dónde vamos, no hay decisiones, como dices tú, aunque sean lentas, pero mostrar un camino claro. Tendría que obviamente entonces incidir en nuestro bienestar psicológico, ¿no? Sí, absolutamente. Mira, y esto es muy parecido a lo que le sucede a un individuo, lo que le sucede a una sociedad. Las personas para poder hacer un camino y desarrollarnos, ¿verdad? No tenemos que estar siempre bien, pero tenemos que tener una buena historia que contarnos. ¿Ya? Decir, por ejemplo, mira, si hago esto, avanzo para allá. Incluso si uno está enfermo, mira, si me tomo esto, tú te cuentas una historia, ¿verdad? Que te ayuda a sostener y de alguna forma tolerar cualquier estado emocional que uno pueda incluso tener en esa situación, ¿ya? Entonces, la capacidad de contarnos historias en una narrativa que de alguna manera tenga un sentido, un desarrollo y que me permita mirar el futuro y genere un propósito, es un motor poderoso del bienestar psicológico personal. Y las naciones funcionan parecido, ¿ya? Cuando una nación tiene la capacidad de contarse una historia colectivamente, la cohesión social, ¿te fijas? Se acrecenta más allá de si las personas están teniendo todo lo que necesitan en ese momento o no, ¿verdad? Y yo te diría que el gran problema de Chile de hoy, hace muchos años ya, es que no nos sabemos ni tenemos una historia que contarnos en conjunto, ¿verdad? Hay muchas historias y estamos muy fragmentados. Si tú piensas lo que pasó en las fallidas, el proceso Constitución. constitucional, ¿verdad? Falló porque en el fondo no se pudo generar un relato. Claro. Y entonces, esto que han llamado las demandas identitarias, por ejemplo, más que avanzar hacia la búsqueda de una mirada común, se enfrascaron
exacerbar sus diferencias. Y eso creo yo que generó fragmentación. Y entonces en este momento, si tú te fijas, no tenemos un líder o una líder que sea capaz de contar la historia del país de tal manera que genere un, ¿cómo se llama? Una integración de todas las necesidades de nuestro país, ¿verdad? En un camino común. Y ese relato, creo yo, mientras no sepamos contarlo, vamos a estar igual hasta que no lo logremos hacer, ¿te fijas? O hasta que aparezca algún líder que sea capaz de contarnos y decirnos cuál es nuestro propósito y cómo vamos a salir de él, ¿no es cierto? Este Claro, camino que necesitamos saber. No necesitamos que así es. ya desde mañana no exista violencia. No, sabemos que es imposible, pero por lo menos tener un camino trazable. Oye, para ir terminando, cuéntame, a ver, la felicidad, tú hablaste en un momento de que era una emoción. ¿El Ujú. bienestar psicológico entonces sería la manera de vivirlo? En general, bueno, hay distintos puntos de vista. Hay gente que enfatiza el aspecto emocional de la felicidad. Hay otros que enfatizan, por ejemplo, el aspecto de la felicidad como proyectada a un estado general, ¿ya? Entonces ahí depende de cómo se experimente. En mi opinión, la felicidad resulta más bien un estado pasajero que tiene un contenido afectivo más parecido a las emociones y por tanto se comporta como una emoción. Las emociones en general son por definición transitorias, ¿ya? Por tanto, la felicidad son estados que uno alcanza bajo ciertas condiciones y luego, en el fondo, uno entra a otro estado afectivo, que no tiene por qué ser malo, pero que no es esta experiencia que se siente como un momento donde uno se siente feliz, ¿ya? Y uno puede tener muchos momentos felices en algún punto de la vida, en otros no tanto. El bienestar no hace referencia a estos cambios momentáneos, sino que tiene que ver más bien con esta percepción global que yo tengo. Porque yo puedo decirte, mira, yo soy una persona que se siente conforme en la vida, más allá con que hoy día me duele la cabeza, ¿verdad? O hoy día me peleé con mi pareja y tengo que ver cómo arreglarlo, ¿verdad? Más allá de eso, fíjate, puedo decir, no, mira, las cosas andan bien. Entonces, el bienestar tiene esta característica que es más global y que no responde necesariamente al momento propiamente tal. Perfecto. Oye, y para ir terminando ahora, cuéntame, además, más allá de la conclusión que ustedes llegaron a que eran muy convergentes, digamos, todas las opciones que se dieron ahí, las ponencias que dieron, cuéntame a qué conclusión llegaron. Porque una cosa es exponerlo y explicarlo desde el punto de vista de distintas aristas, digamos, que tiene estos dos conceptos muy importantes para la sociedad y para las personas, ¿no es cierto? Pero supongo que llegaron a alguna conclusión. ¿Qué hacer? ¿Cómo salir? ¿Cómo mejorar? ¿Cómo llegar? Tú dijiste de repente algo con el tema de las políticas públicas, a lo mejor que Ujú. lleven a mejorar esta salud mental en Chile. ¿O no era o a lo mejor no era la No, idea? no, no, sí, pero hay cosas que obviamente aportan a esa discusión. Eh, yo entiendo que el problema de salud mental en Chile no tiene una sola causa, por tanto tampoco uno pudiera, como dije al principio, no tener una sola Claro. solución. Te fijas, hay temas que tienen que ver con el bienestar, pero hay otros que no, te fijas. Ujú. Eh, por tanto, más que una solución así como definitiva, lo que yo te diría que una de las grandes e importantes conclusiones es que justamente el avance que queremos hacer tiene que ser un avance que apunta hacia lo colectivo, por un lado, donde en el fondo busquemos cómo la sociedad puede aportar al bienestar de sus individuos, ¿verdad? A través de, por ejemplo, el tema del propósito que yo te hablé, cómo nuestra sociedad le cuenta una historia a sus miembros para que se desarrollen en esta sociedad, pero al mismo tiempo, te fijas, tener la conciencia de que no todo es colectivo, también está el individuo, ¿verdad? Porque a veces perdemos de vista esta discusión y nos centramos o mucho en el individuo o mucho en lo colectivo, pero al final, por eso creo yo que el concepto de homeostasis social ha sido un concepto que ha sido muy potente en la conferencia, ¿ya? Porque mostró que ahí había un punto de convergencia donde no necesitábamos, en el fondo, excluir nada, sino que en realidad necesitamos necesitamos equilibrar y no excluir,
¿me entiendes? Y ese equilibrio, creo yo, es el que tiene que discutirse en las políticas públicas, discutirse cuando se trata el tema de la salud mental, cómo en el fondo podemos ayudar a las personas y también desde la sociedad en general a que por un lado hagan su propio camino, pero por otro también tengamos las condiciones, ¿verdad?, para proteger, fomentar y desarrollar nuestro bienestar y nuestra felicidad. Muchas gracias, Jaime, por haber estado hoy día con nosotros, conversando de un tema tan importante, ¿no? El tema del propósito, el tema de la vida interior que tiene que tener cada persona para poder desarrollarse, ¿no es cierto? Y para poder Ujú. desarrollarse no solamente como individuo, sino que como sociedad. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muy feliz de tener esta conversación y que les vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias le damos a don Jaime Silva. Él es psicólogo, doctor en psicobiología y director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Y muchas gracias a ustedes también, señores y señores, por haber llegado a este punto de encuentro.